que por eso me acerqué más. Es difícil cuando hay poquita gente en la misa, que uno se asusta un poco más porque como que no sabe la respuesta. Y depende más de ustedes que contesten, pero es un buen ejercicio para practicar, que debiéramos saber la respuesta, y aunque fuera uno el que está presente en la misa, que respondiera, que suene como 100. Así es que debe ser. Así que es un buen ejercicio. Cuando tengan dudas de algo, pregúntense, ¿por qué no me sé esa respuesta si vengo a misa frecuentemente, ciertamente los domingos? Hoy es la fiesta de Juan Diego. Juan Diego es un santo relativamente reciente, pero obviamente su historia lleva bastante tiempo. La historia llega desde el tiempo, obviamente, de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, así que son unos cuantos siglos desde eso. Pero Juan Diego era una persona común y corriente, un campesino, alguien que no se hubiera conocido, nadie hubiera oído el nombre de Juan Diego, nunca, porque era una persona como cualquier otra, y sin embargo, como que Dios escoge, y cuando Dios escoge, pues como que cambia enteramente la vida de alguien. Y los santos siempre están ahí para enseñarnos algo de lo que Dios quiere de nosotros, y Dios quiere que seamos buenos, que nos tratemos bien, que sepamos hablarle a Dios, que no insultemos a la gente, que no seamos gente que viva sin esperanza, que no seamos gente que viva deprimidos. Dios quiere que seamos alegres. Si supiéramos nuestro destino, no hay razón de estar triste. En cierta manera, pues las cosas pasan, pero las cosas pasan. En otras palabras, nos pasan cosas, pero lo que nos pasa también pasa, se va, se desaparece, y en un futuro no va a tener ninguna relevancia, y esa es nuestra fe. Así que los santos nos enseñan a tratar día a día de hacer las cosas lo mejor posible, de no perder el entusiasmo, de no ser unas personas que como que somos ambivalentes, que no sabemos dónde estamos, ni a dónde vamos, ni qué queremos. Y eso es uno de los problemas serios hoy en día, pero los santos nos ayudan a tener esa perseverancia, esa constancia en medio de las dificultades, de lo que nos pasa, de los problemas, poder perseverar en la fe. Así que queremos hablar un poquito de eso. Ayer ya empezamos a hablar. Hoy el Evangelio nos presenta a uno de los grandes santos, a San Juan el Bautista, pero todos los santos en cierta manera nos dicen algo. Lo único que estos santos de Adviento son bien especiales, porque obviamente el santo de los santos que esperamos en diciembre 25 es Jesús. La que lo va a traer es María, y el que lo anuncia es Juan el Bautista. Es como un trío muy interesante, pero tiene una peculiaridad, y anoche yo empecé a predicar un poquito sobre eso. Jesús nos va aclarando y se va entendiendo mejor el mensaje. Hay un refrán, como decía yo anoche, que los santos no nacen, los santos se hacen. Pero hay tres excepciones de santos que nacieron, no se hicieron santos. La Virgen María no se hizo santa, la Virgen María nació santa. Jesús no se hizo santo, Jesús es el santo de los santos, porque es el Hijo de Dios. Entonces no fue que se hizo santo, no fue que progresó, que se hizo mejor, no, ya desde el principio de su existencia es el Hijo de Dios. Y el tercero es un poquito más difícil de entender, es Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, es interesante que en el relato de la Anunciación el ángel le habla a María de Isabel, que va a tener un niño también. Ya hay una referencia a Juan. En el Evangelio de hoy Jesús dice: no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Ahora empezamos a entender un poquito por qué. Porque solo hay 3 personas en toda la historia del mundo que nacieron sin pecado. Jesús no puede haber tenido pecado. Dios no peca, es imposible. O sea que la enseñanza de la iglesia en cuanto a Jesús es que Jesús no podía pecar. Así que si alguien alguna vez le pregunta, ¿Jesús podía pecar? No podía pecar, porque es Dios. Sería una contradicción.
Juan Pablo II, en una de sus encíclicas, dice algo interesante, que Jesús no podía pecar, pero podía sentir la atracción de la tentación. Por su naturaleza humana, podía sentir la atracción. La tentación no es un pecado, la tentación es simplemente una invitación a pecar, pero uno puede rechazar la tentación. Así que la tentación, el sentirse tentado, no es un pecado. Cuando vienen ideas malas, cuando queremos matar a alguien, cuando queremos caer en un vicio, esos son tentaciones, pero podemos decir, no, yo no quiero eso, y eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Pero si estaba 40 días en el desierto y tenía hambre, podía sentir la tentación del demonio, que esas piedras se conviertan en pan. Tenían hambre, ya había pasado 40 días sin comer, era una tentación el querer que el pan se lo pudiera comer, podía convertir, porque era Dios, podía convertir las piedras en pan. O sea que podía sentir esa atracción, pero no podía pecar. María nació sin pecado. Eso fue lo que celebramos ayer, la Inmaculada Concepción de la Virgen, que desde el primer momento de su existencia Dios la libró de la mancha del pecado original. Por eso se dice inmaculada. Mácula es una mancha, eso es una palabra latina que quiere decir mancha. Nació inmaculata, sin mancha. Entonces eso nos recuerda que María desde el primer momento de su existencia tampoco tenía pecado, o sea que cuando nació ya santa, la llena de gracia. Si uno está lleno de gracia, no tiene pecado. Eso es lo que era María. La pregunta es, ¿María podía pecar? Sí. Y la respuesta es correcta, es sí, María podía pecar porque era ser humano, pero no pecó. Entonces esa es la inmediata respuesta, podía pecar, pero no pecó. Juan el Bautista es un caso interesante, porque Juan el Bautista fue concebido con el pecado original. Cuando fue concebido en el vientre no se anunció que iba a ser concebido sin pecado, ni la iglesia enseña eso, pero cuando María va a visitar a su prima Isabel y saluda a Isabel, el niño brinca de gozo, el gozo del Espíritu Santo. Entonces, si un niño brinca de gozo, que es un don del Espíritu, tú no puedes brincar de gozo sin estar libre del pecado original. Así que la iglesia tiende a enseñar que Juan el Bautista no fue concebido sin pecado original, pero en el vientre de su madre fue librado del pecado original. Así que cuando nació santo también. Son 3 personas nada más que nacieron santos. La pregunta que le sigue a eso es, ¿Juan el Bautista podía pecar? Ciertamente sí. ¿Juan el Bautista pecó en su vida? No sabemos ciertamente. Hay gente que dice, bueno, ese tipo de santo que tiene una conversión de ese tipo, después de la conversión ya no peca. E inclusive santos que han ido al confesor. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila tenía su confesor. Era una santa, pero iba a confesarse. Cuando uno se confiesa, ¿qué confiesa? Los pecados. Pero a veces podemos creer que tenemos un pecado y a lo mejor no tenemos un pecado, ¿no? Sino que uno va a confesar. O sea que qué tipo de pecado pudiera confesar. Es debatible lo que los santos pensaban. Lo que sí se sabe es que mientras más se acercaban a Dios, más pecadores se creían. Así que obviamente ahí eso nos deja saber que si tú te acercas mucho a Dios y te sientes bien pecador, probablemente muchos de esos pecados son más por la cercanía a Dios que porque realmente sean pecados. Entonces, lo que sí tenemos que entender y aprender de los santos es que tenían esa perseverancia. Los santos no se dieron por vencidos, siguieron en la fe. Y eso es una de las cosas que nos falta hoy en día, porque en la iglesia tenemos ese problema, que a veces estamos y a veces no estamos. En una parroquia uno lo ve todo el tiempo, o sea que una persona viene y viene y viene y de momento desaparece y tú dices, ¿dónde está esa persona? Ya desapareció. Ojalá que no esté en la tercera iglesia bautista de la esquina. Eso sería lo trágico, ¿verdad? Que se fuera a la iglesia bautista de la esquina, pero se desaparece la gente. Aquí hay gente que venía todas las veces y de momento ya no sabe dónde está, por dónde estará. Uno no sabe, ¿verdad? Y es difícil mantener ese régimen de saber dónde está todo el mundo, es imposible.
no se puede hacer así, pero eso desdice de la persona, no desdice de la parroquia, porque la parroquia, es donde vamos a alabar al Señor, pero si esa persona ya no va a misa, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es la ambivalencia, que no nos damos cuenta que la fe y el amor a la iglesia tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Entonces los santos nos enseñan esa perseverancia. Una de las cosas lindas como sacerdote es cuando uno va a los sitios donde ha servido antes. Por ejemplo, yo puedo ir a la parroquia donde serví por primera vez, hace 35 años. Y todavía hay gente en esa parroquia que voy a reconocer, que llevan todo ese tiempo, desde que no los veo, todavía siguen consistentes, ¿ves? No son ambivalentes. Y eso pasa en todas las parroquias. De hecho, que aquí en cierta manera le estoy predicando al coro, porque yo me imagino que si regreso aquí en 20 años voy a ver a muchos de ustedes todavía en la parroquia, ¿no? Esa es la realidad. O sea que a veces uno le predica al coro, pero es importante que veamos eso como un regalo, esa consistencia, esa falta de ambivalencia, que no estamos como que perdidos de dónde queremos estar, de dónde debemos estar, de lo que tenemos que hacer. Y ese es el compromiso que hacemos. Y los santos nos recuerdan ese compromiso. Así que eso es una de las cosas más importantes que podemos aprender. Y todos los santos nos dicen lo mismo. Los santos fueron consistentes. Lo que yo estoy pensando es que aún si pecaron, porque la mayoría de los santos, con la excepción de Jesús, María y Juan el Bautista, nacieron con el pecado original, no nacieron santos. Sí, se hicieron santos. La pregunta es, una vez estaban en ese camino, perseveraron en ese camino. Esa es la enseñanza de los santos, que no iban para adelante y para atrás. Muchos fueron grandes pecadores, sin duda. Alguien como San Agustín fue un gran pecador, pero se convierte y desde ese momento todo cambia. Entonces los santos nos dan esa enseñanza de perseverar en la fe. San Juan Diego, estoy seguro que fue así. Un humilde indio del campo, las cosas que se ocuparía, lo que haría. Me imagino que lo que la mayoría de ellos harían, otros igual que él. Y sin embargo llega un momento en que todo cambia. Obviamente, si se nos aparece la Virgen María, me imagino que tenemos que cambiar todo lo que hacemos, en cierta manera, porque la vida nunca va a ser igual. Pero el punto no es ese, el punto es la consistencia después de eso, que realmente perseveró en la fe. Si no hubiera perseverado en la fe, no sería santo, imposible, no hubiera estado canonizado. Así que vamos a pedirle hoy eso al Señor, que nosotros hacemos el esfuerzo, venimos a la misa, participamos en las actividades de la parroquia, venimos a la misa el domingo, hacemos nuestro ministerio, pero que pensemos que no dure eso por un ratito. Y no digo que alguien tiene que tener ese ministerio vitalicio de por vida, ¿no? Porque hay veces que el Señor nos llama a otras cosas, pero que nuestro envolvimiento, nuestra participación, nuestro entendimiento de la iglesia no sea ambivalente. Pidámosle eso al Señor, que no cambie, que de momento no piense que me tengo que ir a otra iglesia, que de momento no piense que tengo que dejar de ir a misa, que de momento no piense que ya no voy a educar a mis hijos como los tengo que educar, que de momento no piense que ya no le puedo cantar más al Señor, que de momento no piense que no puedo leer la Biblia. No, hay que tener consistencia, tenemos que ser consistentes en la fe, y los santos nos dan esa enseñanza. Así que hoy estamos celebrando esta Eucaristía, pidámosle eso al Señor. El Señor escucha nuestras oraciones y que podamos ser consistentes en nuestra fe y seguir el ejemplo de todos los santos, aunque nosotros no fuimos concebidos sin pecado original, pero sabemos que solamente 3 tuvieron esa gracia, así que son poquitos, pero podemos pensar que el Señor nos ayuda como ayudó a todos los demás santos, que hay un momento de conversión y de ahí no vamos a abandonar nunca a nuestra iglesia. Amén.